El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, como continuidad del ciclo Escenarios Vivos de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias, en la dirección del programa los profesores del Departamento de Biología, Lorena González Hurtado y Marco Tulio Peña Trujillo, quienes acompañan dinamizando el día de hoy la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y nuestro respetado invitado y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra emisión 212 titulada La Casa Payán, Medicina Propia para el Cuidado de la Vida. Estaremos dialogando justamente con el Tata Luis Muelas, quien es coordinador de Medicina Propia del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, AISO, justamente acerca del espacio identitario de la Casa Payán en Sierra Morena, el resguardo de Guambía, del municipio de Silva, Cauca, como un espacio de educación y medicina propia para el cuidado de la vida y el fortalecimiento de la identidad territorial. Pichindegue, Tata Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Causai. Muy buenos días a todos y a todos los escuchantes de esta prestigiosa emisora. Gracias, Tata, buenos días. También gracias por su gentileza, por generosidad para participar en el programa. Mencionar a la audiencia que en este momento Tata Luis se cuenta grabando desde el municipio de Silva, Cauca. Como es costumbre en Causai, para ir sintonizándonos en nuestra emisión, nuestro invitado nos comparte un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación al diálogo que nos convoca el día de hoy en la presente emisión. Damos paso a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Bueno, Tata Luis, en esta primera sección del programa, compártanos esa evocación que tienes preparada para el día de hoy en la emisión. Pues sí, quiero agradecer a todos por tener en cuenta al pueblo Mixaj, en donde nosotros tenemos viva nuestra cultura, nuestra cosmovisión Mixaj. Entonces estamos prestos para seguir avanzando en este proceso, educando a nuestro pueblo, a nuestra comunidad y a las demás comunidades que llegan allá a la Casa Payán. Bueno, qué importante también por la apertura, Tata Luis, qué importante también hermanar, digamos, estos principios, digamos, que ustedes nos enseñan como enseñantes, como hijos del agua, en estos importantes procesos de fortalecimiento, de cuidado de la vida, de la medicina propia y en diálogo, digamos, con estos principios académicos, aquí desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, en estas educaciones, digamos, diría yo, que nos comprometen a todos. Damos paso a la sección Provocaciones. Provocaciones. En esta sección del programa, Tata Luis, bueno, invitarnos, favor, compartirnos a la audiencia, bueno, lo que usted a bien tenga acerca de su importante trayectoria, sobre su historia de vida, dentro de los procesos, digamos, organizativos, identitarios, que ustedes constituyen y en esta historia, en este trasegar, digamos, de su proceso identitario, digamos, dentro del pueblo Mixaj y otros pueblos, por supuesto, que nos quieras comentar. Bueno, ¿quién es el Tata Luis? Pues
Desde mi niñez, desde el momento cuando llegué a mi territorio, porque nosotros llegamos, no nacemos, sino que llegamos. Soy hijo de extranjeros de nuestra madre tierra, acá en Silvia, Cauca. Crecí en ese estar diario de la dinámica de las recuperaciones de tierra, de las recuperaciones de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. En esa formación fui creciendo y a la edad de los 22 años aprendí la medicina propia a través de los sueños, a través de la visión y a través del sentido, visitando a nuestras lagunas, a nuestros sitios sagrados, y ahí formé como médico tradicional, y hasta ahora llevo 32 años ejerciendo la medicina propia en nuestro territorio. Bueno, qué importante trayectoria, Tata Luis, digamos, de toda una vida, digamos, comprometido con los principios propios. Recordaba ahorita que lo escuchaba, digamos, en ese principio tan importante que ustedes han legado a los procesos de reivindicación, de fortalecimiento, ese principio tan importante de recuperar la tierra para recuperarlo todo, ¿no? Usted como lo en la historia, y que sin duda también pues el pueblo Misada, el movimiento, pues ha incidido mucho, por qué no decirlo, a nivel constitucional, y cómo eso, digamos, tiene incidencia, digamos, en del orden nacional. A esa pregunta, Tata, bueno, que nos cuentes a la audiencia, al país, bueno, dónde se sitúa esa importante experiencia de la Casa Payán, cómo se constituyó su origen y cómo ustedes fueron cultivando ese importante espacio, pero también con ello la medicina propia, ¿no? Que nos ilustres a la audiencia dónde se sitúa este importante espacio. Sí, nosotros cuando empezamos las recuperaciones de tierra, como siempre tenemos unos principios y unos fundamentos. Uno de los principios fundamentales de la vida del MISAC es recuperar la tierra y recuperarlo todo. Uh-huh. Y con ese principio empezamos a buscar un espacio donde tenemos que fortalecer y revitalizar toda nuestra cosmovisión MISAC y toda nuestra medicina propia. Y dentro de las recuperaciones de tierra, antes que fue la Hacienda Las Mercedes, hoy en día Vereda Santiago, nos ubicamos el espacio donde hoy funciona la Casa Payán y la Casa de las Plantas Medicinales, en donde está viva a través de los cuadros, a través de la pintura, a través de la vivencia, toda la parte cosmogónica del mundo MISAC, mirando los tres espacios: el espacio del territorio, el espacio de la autoridad y el espacio de la espiritualidad. Y en esos tres espacios contamos los sitios sagrados. En el primer espacio está la parte donde habla los cuadros de nuestro territorio, de nuestro origen, que es la esencia del ser MISAC, en donde nosotros en esos cuadros, en el primer cuadro, uh-huh, miramos nuestro origen, que somos hijos del agua y de la madre tierra y de los sueños. Y eso, con ese cuadro, pues nosotros llegamos a nuestro territorio, que lo consideramos como madre y también como un espacio espiritual. Y cada espacio, cada cuadro habla una imagen viva, en donde llegan los visitantes, tanto MISAC como no MISAC, como un espacio pedagógico para aprender la cultura y la cosmovisión MISAC. Cada cuadro cuenta un espacio de vida, y llegamos al segundo espacio, en donde está el espacio de la autoridad, en donde en ese espacio habla de cómo surge nuestra autoridad, desde el fogón,
desde el Nachaj, desde el Nakuj, que nosotros decimos, en donde forma la pareja, donde está la dualidad. Educamos a las generaciones que empieza la primera autoridad, que es el segundo la autoridad, que es la familia, tercera autoridad, que son la espiritualidad, y así las autoridades como cabildantes. Con ese espacio recuperamos toda la historia de la cosmovisión Misak, desde nuestros orígenes, que la autoridad es fundamental en la vida Misak. Y subamos al tercer espacio, que es el espacio de la espiritualidad, en donde ahí viramos. Nosotros los Misak tenemos nuestras plantas medicinales, las 4 plantas que son fundamentales en el día a día del ser Misak, que son la orejuela, el pichingaló, la alegría, el casac, el pulvorá, el maíz capio y la rendidora, que es el huañutzí. Desde ahí, de esas 4 plantas principales de la cosmovisión Misak, que nos guían, que nos orientan, que nos conectan con nuestra madre tierra, con nuestras plantas medicinales, con las aguas, ahí empieza la parte espiritual, en donde nosotros miramos la vida, el tiempo y el espacio, en donde para nosotros no existe la muerte, sino el viaje espiritual. Y en ese viaje espiritual nosotros celebramos un momento que es el 1 de noviembre, que nosotros otra vez nos encontramos con nuestros ancestros, y es el regreso espiritual, y ahí celebramos el Año Nuevo, en donde nunca se rompe el espacio de la vida del ser Misak con nuestros ancestros. Siempre ellos son nuestros guías, conjuntamente con nuestros espíritus de la Madre Tierra, el Pishimisak, el Cayín, nuestras lagunas, nuestros cerros, nuestros páramos, nuestros ojos de agua, nuestro territorio, nuestros peñas, nuestras semillas, nuestras aves, nuestros animales y toda nuestra Madre Tierra. Bueno, qué importante reflexión, Tata, la que lo escuchaba, pensaba en esos principios educativos de la espiritualidad, ¿no? Es muy importante porque también quiere recrear los principios seguramente, por supuesto, de la educación propia. Y alguien decía que en el mundo hoy estamos en ausencia de lo sagrado, en ausencia de la espiritualidad, y al no haber ello, pues los principios de cuidado no estarían fortalecidos y no hay cuidado. Me parece que es muy importante esa reflexión, Tata, desde su esencia identitaria, digamos, Misak. Preguntarle, Tata, en ese sentido, bueno, ya nos hablaba un poco de la historia, de la casa, digamos, la casa Payán y digamos, el escenario, el huerto o el yatul, como dicen ustedes en su idioma propio, digamos, como unos espacios educativos para el cuidado de la vida. Quería preguntarle, Tata, que nos orientes también, nos compartas, porque digamos en la relación con la tierra y el territorio hermana, digamos, los grupos identitarios, me atrevo a decir, en el mundo, ¿no? Que nos compartas ese importante espacio del yatul, del huerto, de plantas medicinales, digamos, los principios educativos. Ya nos decías que eso está centrado en la espiritualidad y la relación que hay con la naturaleza, ¿no? Cómo se legaliza el espacio como un escenario educativo para el cuidado de la vida. Sí, dentro de la cosmovisión Misak, pues nosotros, la parte espiritual es la fundamental, y desde allí el relacionamiento permanente con nuestros espíritus. Uh-huh. Y en ese relacionamiento ya entramos a la huerta, donde tenemos la medicina, en donde prevenimos las enfermedades. Y nosotros tenemos clasificados dentro de la cosmovisión Misak las plantas frías, las plantas calientes, las plantas espirituales y las plantas sagradas.
Y antes de entrar a visitar la huerta donde está la medicina, tenemos que armonizar, tenemos que equilibrar con nuestras 4 plantas para que nuestros espíritus y nuestras plantas nos reciban con armonía y el equilibrio. Es ahí en donde pues nosotros, a las personas que llegan, la comunidad, los niños, los mayores, otras comunidades de otros territorios, de otros pueblos hermanos, o la comunidad mestiza que llega allá a visitar la Casa Payán, nosotros antes de entrar a la huerta, al Yatul, nosotros decimos, tienen que armonizar antes de entrar, porque si no, ustedes no armonizan, porque las plantas tienen vida, tienen espíritu, y ahí están los espíritus, entonces te va a salir dolor de cabeza, malestar. Pero si usted armoniza, si conectas con las plantas, con nuestra madre tierra, la naturaleza, las plantas, los animales, las semillas te van a recibir bien. Entonces, con esa esencia de tener viva la medicina, hacemos ese ritual de la armonización. Y con eso ya abre el camino en donde ya empiezas a conectar con las plantas medicinales, para que las plantas te lleguen a su cuerpo, a su espíritu, a su energía, para empezar a prevenir y empezar a sanar. Entonces, un espacio donde tenemos esas plantas, en donde llegas ahí y empiezas a sanar espiritualmente y energéticamente. Ese es el espacio donde nosotros tenemos nuestras huertas, nuestras plantas medicinales. Con ese fin de retomar, de continuar en ese proceso de la investigación de nuestra medicina, que es tan fundamental en la vida del ser Misa Misak. Bueno, qué importante del papel tan importante de las plantas y esos principios rectores de sus normas propias de vida, ¿no? Diría yo. Tata, en ese sentido, bueno, ¿qué líneas de acción también si nos puedes compartir, digamos, a quienes quieran acudir, digamos, hermanar, compartir, en torno a líneas de acción educativa, ¿no? Ya nos presentaste, digamos, esa manera tan importante que ustedes constituyen su visión, su cosmovisión, digamos, ¿qué otros, digamos, líneas de acción educativa desarrollan, digamos, dentro del territorio? Estamos hablando de la educadora de educadores, aquí de la Universidad Pedagógica, y hermanar estos procesos tan importantes, educativos, para la pervivencia física y cultural también de los pueblos también. Entonces, preguntarte, bueno, ¿qué otras líneas de acción educativa ustedes también posibilitan allá dentro del territorio? Sí, para nosotros, para que el niño o la familia Misak, que a través de la colonización han estado desconectados con el entorno de nuestra cosmovisión Misak, cuando llega a la Casa Payán, cuando llega a la huerta, otra vez ese es el reencuentro. Es con ese objetivo en donde la educación propia tiene que aprender a identificar, a relacionar con la parte de la espiritualidad Misak, que es tan fundamental para la vida. Tener en cuenta, pedirle permiso a los espíritus de la Madre Tierra, las normas naturales, y eso desde el deber y derecho mayor. Es un deber como Misak y es un derecho que nosotros tengamos que tener y que respetar las normas naturales. Desde allí forma la educación propia, de respetar, de relacionar, de cuidar a nuestra madre tierra, a nuestros páramos, a nuestras lagunas, a nuestras plantas medicinales, a nuestro territorio, a nuestros espíritus. Desde allí, la educación integral que tiene que tener una relación espiritual con el territorio, con nuestros sitios sagrados, con nuestras plantas medicinales. El lenguaje que nosotros tenemos, la lengua propia, el idioma propio que es fundamental para la vida del Misak, y el pensamiento propio, que viene de nuestros orígenes, de nuestras raíces, y que es vida para el ser Misak,
Y si nosotros perdemos esa esencia de la conexión espiritual y conexión material con el territorio, el ser Misak se pierde, pero nosotros con la educación que hemos formado desde la Casa Payán, de retomar, de reencontrar a través de la investigación toda la esencia de la cultura y de la cosmovisión Misak, nunca nosotros vamos a perder la esencia de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión. Pero si nosotros desconectamos del mundo nuestro, de la conexión espiritual y enfocamos más al mundo de Occidente, ahí nos podemos perder y nos podemos perder esa esencia como Misak. Entonces es por eso que nosotros es tan importante tener la Casa Payán y la huerta medicinal en donde están las plantas medicinales y en toda la cosmovisión Misak. Como nota Tata Luis, vemos que hay un elemento rector importante que ustedes nos comparten en este hermanar de conocimientos de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad como un eje rector también de, como ustedes bien lo expresan, lo identifican como desde la mirada del derecho mayor. Después de escuchar la canción, damos paso a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa dialogando con el Tata Luis Muelas acerca de la Casa Payán como espacio de educación y medicina propia para el cuidado de la vida y el fortalecimiento de la identidad territorial. Respetado Tata Luis, esta pregunta, dialogar en esta última sección del programa, versa sobre cuál es la pertinencia de asumir los escenarios educativos comunitarios como espacios educativos para el cuidado de la vida, el fortalecimiento de la identidad territorial, y ya nos decías anteriormente en las secciones pasadas el Tata Luis, en diálogo con otros sistemas de conocimiento, cómo lo aprecias desde la medicina, desde la educación propia, cómo digamos, eso sitúa en el cuidado de la vida, el fortalecimiento y dialogar con otros procesos, con otros principios en ese sentido, Tata Luis. Sí, en esa parte pues siempre, como dije al principio, tiene que ir lo de la cultura y de la cosmovisión Misak. Ya con esos principios ya bien fundamentados en la niñez, en las familias, ya se puede relacionar con otros pueblos, ¿no? Con otros pueblos hermanos. Sí, señor. Que es tan importante de que todos los pueblos originarios recuperen la esencia de la cultura, su cosmovisión, su pensamiento. También las universidades tienen que valorar mucho desde la diversidad de los pueblos. Entonces en esa parte pues ya hoy en día muchas universidades, casi la mayoría de las universidades tanto privadas como públicas ya tienen en cuenta la cosmovisión de los pueblos de Colombia, ¿no? Los 115 pueblos de Colombia. Entonces para nosotros es tan importante de cómo relacionar desde nuestras culturas, desde nuestra cosmovisión, los jóvenes de hoy en día que tienen que aprender muy bien las dos culturas, tanto la cultura nuestra, la originaria de nuestro pueblo como pueblo Misak, y también aprender muy bien la cultura occidental que nosotros llamamos. Sí, que si nosotros manejamos muy bien las dos culturas, podemos pervivir como pueblos originarios, sin perder la esencia que nos dejaron nuestros ancestros desde nuestros orígenes, y así interpretar y caminar nuestra madre tierra para el mundo occidental, el planeta, sin ninguna dificultad. De ese respeto, de esa armonía mutua de las dos culturas, tanto la cultura indígena Misak como la cultura occidental. Entonces, si buscamos ese equilibrio, pues habrá siempre la armonía, el respeto con nuestra madre tierra. Entonces ese es el fin y ese es el objetivo
del pensamiento y de la cosmovisión MISAC. Nunca perder, sino siempre buscando la armonía, el equilibrio y el respeto. Qué importante esos principios de respeto, que son principios rectores. Es muy importante también lo que nos menciona Tata Luis en relación, claro, a los interconocimientos, la posibilidad de estos diálogos, digamos, que se dan entre, digamos, el conocimiento que usted lo menciona como occidental, como un conocimiento académico, y vemos que también esos son, digamos, le diría yo en mis palabras, esas palabras de aliento también para estos procesos de formación, en este caso la formación de los maestros de cara al país. Estaba pensando ahorita, Tata Luis, en relación a ese importante proceso que ustedes llevan en el movimiento AISO, ¿cierto? Que también, digamos, es el encuentro, el hermanamiento con otros pueblos, con otros procesos. Seguramente la medicina, pues también es una de las prácticas, digamos, que hermanan también, que digamos que nos puedes compartir esa experiencia tan importante que en toda esta trayectoria, Tata Luis, ha desarrollado, y cómo en el movimiento también, digamos, se potencia, se fortalece con otros territorios, ¿no? Sí, primeramente, pues hoy en día, antes en los años 70 y en los años 80, pues, el pueblo MISAC solamente vivía acá en el departamento del Cauca y especialmente en el resguardo de Guambía, municipio de Silvia. Hoy en día el pueblo MISAC se expandió a muchos espacios. Hoy en día el pueblo MISAC está en los 7 departamentos de Colombia. Y entonces hemos visitado a esos espacios donde están los MISAC, los territorios donde están los MISAC. Y también, como movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, tenemos las 3 culturas: el pueblo MISAC, el pueblo Nasa y el pueblo Pijao. Con esos, ahorita con esta lucha de resistencia hemos ganado los derechos, ¿no? Desde la constituyente. Desde la constituyente hemos venido recuperando, fortaleciendo la educación propia y la medicina propia y la autoridad propia y la justicia propia. En esos fortalecimientos hemos hoy en día, nosotros en la medicina propia, desde la experiencia como MISAC, hemos compartido nuestros saberes a otros pueblos, hermanos, que ellos también empiecen a valorar, a recuperar su cultura, su cosmovisión, su medicina, y en eso pues hemos logrado llegar a esos territorios, conectar con los sitios sagrados, conectar con la medicina de los nazas que están con el movimiento ESO. Hemos fortalecido allá también a los médicos, a las parteras, a los jóvenes, que recuperen, que fortalezcan la medicina propia. Lo mismo a los pijaos, que por situaciones de atropello en la conquista, en la república, hoy en día ellos perdieron el idioma pijao. Con esa recuperación desde la constituyente de fortalecer esos principios, esos valores tan importantes, hoy en día ellos también están en ese proceso de recuperar, de fortalecer la medicina propia, de recuperar los médicos, de recuperar las parteras, de fortalecer la medicina propia. Entonces hemos tenido ese logro importante para el movimiento, que cada vez fortalezcamos más la educación propia y la salud propia y la justicia propia y la autoridad de los pueblos que hacen parte del movimiento indígena AISO. Entonces, tenemos esa tarea, que nunca tenemos que bajar la guardia, sino siempre, en principio, desde nuestros ancestros, de seguir revitalizando y fortaleciendo nuestros saberes desde nuestra cosmovisión MISAC y también de los cosmovisión de cada uno de los pueblos que hacen parte del movimiento AISO, respetando nuestras culturas, nuestras cosmovisiones, y ese es el principio que siempre ha manejado como movimiento, es respetar las culturas, las cosmovisiones de los otros pueblos, no solamente del movimiento AISO, sino de los 115 pueblos que hay en Colombia. Bueno, es una mirada muy importante que nos presenta Tata Luis en esta pregunta, de esa mirada, digamos, del contexto histórico,
¿cierto? El contexto, digamos, del derecho, vemos que también hay elementos muy importantes y como el hermanamiento, ¿no? Me parece que uno podría, en los pueblos que menciona Tata, que hacen parte de los pueblos, grupos indígenas de nuestro país, pues, como lo decía Tata de mejor forma, digamos, las normatividades propias, los derechos, digamos, las identidades, los territorios, y cómo también se hermana, digamos, por así decirlo, como uno lo presenta Tata, en esos principios de educación, digamos, que son principios rectores de las normatividades propias de los pueblos. Tata Luis, agradecerle, digamos, por supuesto, por la generosidad en compartir estos temas que nos comprometen a todos. También, digamos, estos procesos, digamos, comunicativos se constituyen en redes y construir, digamos, juntos, con el buen consejo, digamos, por supuesto, de las autoridades indígenas de nuestro país. Estas son unas palabras de despedida, Tata Luis, al programa. También agradecimientos, reconocimientos a su proceso, al movimiento, a todos los procesos que ustedes allá en el resguardo de Guambía posibilitan y en los territorios, digamos, que ustedes, digamos, desarrollan sus procesos. Entonces, agradecerle, Tata, y unas palabras de despedida a nuestro programa. Voy a hacer en 2 idiomas, en el idioma Misak y en el idioma castellano. Maya Misa me revelan pai chindas. Yo Misak, manana corri, manana kati. Pishindo warami wan churate gucha pesan nama merapte wan murish ambiguan. Yo misago tu warabelan nama nubira warabelan data chuji wambi vera muy legaben murecuelan chube murishke linja bamiguan chunun muriguan mayangen pai chinda. Pues agradecer a este espacio en donde pues comparto un poquito la experiencia de la cultura y de la cosmovisión Misak a través de la historia, a través de la experiencia de lucha que nosotros como Misak hemos fortalecido, y eso queremos compartir a los radioescuchas que escuchan este prestigioso emisora en donde pues divulgan los conocimientos ancestrales de las culturas indígenas a nivel nacional. Entonces, hoy en día especialmente, pues me tocaba a mí, al pueblo Misak, y agradecerles a todos ellos que nos escuchan y también a esta emisora. Muchísimas gracias. Pai. Tata Luis. Agradecemos la sintonía a la audiencia de Causay Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en la comunicación Laura Chávez, en el máster Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causay Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición los jueves a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Causay Conversando la Vida UPN y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.